Bueno, queridos patitos, estamos a día 17 de febrero, pero de 1998. Aquel día, el Pleno del Congreso Español aprobó por unanimidad la supresión de las penas de cárcel para los insumisos. Resulta interesante recordar el tema de la milicia, del servicio militar obligatorio, respecto de qué significó antes, durante y ahora. Y respecto de el tema de la defensa, el tema de las penas, y podríamos equipararlo, por ejemplo, al tema del deporte, cuando hay obligación o devoción a la hora de ser seleccionados para cumplir con el deber patriótico de una selección nacional deportiva, ya sea unipersonal en los deportes en los que, como el tenis, el atletismo en cierta medida, natación en alguna medida, tiene la persona. Por ejemplo, en el lanzamiento de martillo o en el salto de altura, uno depende de sí mismo. Pero los deportes de equipo son otra cosa distinta. Los equipos de fútbol, balonmano, waterpolo. Esto me refiero ciertamente a que los castigos colectivos en el ejército existen. Hace no mucho, a comienzos de este año, vi un vídeo, un programa en Belu Martis, acerca de Teruel, como el Stalingrado español, en la guerra civil. Y ahí hubo una unidad, la 84, que fue castigada de manera más o menos colectiva, aunque hubo otra unidad que le obligaron a intentar ir, pero su general era alguien que tenía los bemoles de decir, no, hemos combatido mucho, ahora no vamos, y otra persona que tenía el expediente, un teniente coronel, que tenía el expediente un poquito más complicado, no podía negarse. Y hubo una represalia dentro del propio cuerpo del 84 respecto de la situación bélica en el caso de Teruel, que tuvieron éxito y luego fracaso, gloria y luego oprobio. ¿Por qué digo esto? Porque ciertamente en el siglo XIX español, pero también en otros, es cuando se transforma lo que ya la Revolución Francesa ha establecido respecto de los ejércitos del pueblo. Poder hacer levas públicas de un montón de decenas, de cientos de miles de personas, estableciendo la quinta. ¿Qué es la quinta? Pues ciertamente cuando llega a una determinada edad, poder reclutar a todos los de esa edad, bien para hacer el servicio militar o bien para hacer la guerra. Algo que sorprendió en las guerras de la Convención, 1793-1795, a buena parte de esos aristócratas con ejército que tenían ese cuerpo particular, parte de élite, una concepción que podíamos decir que viene de la época de la Guerra de los 100 años, que precisamente David Nievas y el compañero del dúo de Flandes, Juan de Molina, tienen en Belmartis un número importante de programas explicando lo que significó esa guerra de los 100 años. Pero luego tenemos la guerra de los 7 años, donde podemos ver incluso material audiovisual como es la película de Barry Lyndon, aquella de Stanley Kubrick, que incluso sirvió para situar una determinada batalla para el amigo Rubén Villamor en su canal Eurasia 1945. Creo que las cosas en buena medida se pueden conectar. Incluso el amigo Xavier Grandío llevó a Jesús de la Cruz, que ha estado 7 veces en este canal en conversatorios, a explicar por qué el CDS y no, el CDS, el sucesor en buena medida de la UCD, cuando se pegó el calabrazo en el año 81, 82, quedando con muy pocos diputados, bueno, surgiendo a través de la figura de Adolfo Suárez González, el CDS, en el año 86, 87, 88, tuvo una primera aproximación para la derogación del servicio militar por la profesionalización de los ejércitos. Cierto es que resulta curioso, porque hay quien dirá, es volver a los ejércitos de la guerra de los 7 años. No, es distinto, porque aquí son profesionales, estables durante todo el año, como una profesión más, y que no requieran lo que sea la diferencia, por ejemplo, entre la operación de acompañamiento a la guerra de Irán, Irak, bueno, eso fue
geopolítica del señor Adolfo Suárez González hablaba mucho en el 79 del estrecho de Hormuz a todo el que le quisiera escuchar. Bueno, después de esa guerra se sucedió la guerra del Golfo y ahí hubo un llamamiento a partir del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y España contribuyó ahí con reclutas. Recordamos aquella fragata, creo que era, en donde estuvo esta cantante con el ministro Narcís Serra, que estaba allí, de Soldados del Amor, que fue televisado aquel concierto. Y luego nos encontramos con la misión, creo que fue Plus Ultra, respecto de Irak en 2003-2004, que fue la que retiró Zapatero en abril de ese año 2004, una vez tomada posesión el señor José Bono como ministro de Defensa. Y ahí eran soldados. ¿Cómo fue el ejército español en el siglo XIX para cambiar sustantivamente respecto del siglo XX? Con toda la situación de Alucemas, 1925. ¿Se hace un centenario? ¿Lo celebrará el Ministerio de Defensa? Una pregunta creo que interesante. Pero antes ha sucedido el desastre de Anual, con los claroscuros, con heroísmos claros y absolutos fracasos, porque al fin y al cabo Anual fue una catástrofe épica para las fuerzas armadas de España. El hecho también, en el caso nuestro, vasco, podemos hablar de las quintas, verificadas las quintas, que dice el largo prólogo respecto de la incorporación el día 28 de febrero de 1778. Ya me iba a 1980 cuando Pedro Luis Uriarte renegoció el sistema de concierto, pero tiene su base pronto se va a hacer 150 años del sistema de concierto y cupo para el caso de las llamadas entonces provincias vascongadas. Pero eran dos temas los que se incorporaban: el tema cendístico y el tema de las quintas, porque hasta ese momento había el árbol malato, que era aquel que ponía frontera, en donde hacia dentro del país tenían la obligación de servir a su señor, pero hacia afuera tenían que hacerlo con soldada, es decir, como mercenarios, como había italianos, suizos, germánicos, que iban y venían por todo el continente al servicio del mejor postor. Por tanto, aquí tenemos un asunto curioso, porque evidentemente cuando haces una leva, cuando haces un llamamiento, tiene que ser respondido por todos. Y si no van, pues evidentemente si se abre la espita para que haya un número importante de gente que no acuda al llamamiento de la patria, puede entenderse que es un sentido ideológico, un sentido de aproximación al enemigo que está incorporando un duelo, a pesar de que esto hasta los soviéticos en buena medida no se solía hacer de manera generacional o generalizada o abierta. El hecho de meterse en la política del enemigo, aunque podía ser que sí, pero no era una táctica abiertamente utilizada. Los soviéticos utilizaron, sobre todo en el ámbito diplomático, el exteriorizar, por ejemplo, lo del acuerdo Sykes-Picot, porque les involucraba. Había un acuerdo a tres bandas, que eran franceses, británicos y rusos, que distribuían partes de los territorios del Imperio Otomano, pero ciertamente meterse en la política interna del enemigo, en principio, era algo que no solía hacerse. En el ámbito, ciertamente, de las levas, de los reclutas, podía suponerse, como por ejemplo, veremos precisamente en esa guerra Irán-Irak, el meterse en el ámbito kurdo, debido a que permeaba en toda la región. Los kurdos, claro, están en Turquía, están en Siria, están en Irán y están en Irak. Por tanto, eran un factor de desestabilización, sobre todo teniendo en cuenta la psicología de cada país y el contexto, porque esto es importante para entender todos los conflictos que se pueden producir en el espacio y el tiempo. En el caso de Irán-Irak nos encontramos con esa situación en la que todo el ámbito de Irán está rodeado por pueblos que no pertenecen a la mayoría social que es la nucleada en torno a Teherán,
Qom y otras ciudades importantes del núcleo central creo que son los Montes Zabros, que nuclean esa parte interior. Pero luego alrededor nos encontramos con pastunes, baluchistaníes, con gente azerí, con gente kurda, con árabes, sunnis, que están en todo el margen exterior, y debido a que en la zona del tercio norte de Irak hay kurdos, pues había esa idea respecto de quién está con quién. ¿Los kurdos de allí están conmigo o los de aquí están con los de allí? Y por tanto ahí está la justificación diplomática, teórica, discursiva, pero siempre repulsiva desde el punto de vista práctico, como es el gaseamiento en 1988 por parte de Saddam Hussein de los kurdos con armas de destrucción masiva. Esas que supuestamente luego, como no aparecieron en 2003, dijeron jamás han existido. Y ahí el relato es importante. Por eso, por esta visión global de lo que supone el ejército, las levas, las milicias, el hecho de hacer llamamientos, el hecho de que ciertamente como sucedió en la Semana Trágica en 1909 en Barcelona respecto de otra guerra, la de Marruecos, ese llamamiento en donde, como sucedió en la de 1898, que por un módico precio las gentes pudientes podían evitar que sus proletarios, a pesar de que el proletario viene de la época romana, en donde aquellos que solamente tenían su prole para prosperar eran aquellos que llamábanse proletarios, por tanto no tiene que ver necesariamente con el ámbito marxista-leninista, pero ciertamente no podían los oligarcas, los aristócratas de Barcelona o de España en esa época del comienzo del siglo XX enviar a sus vástagos para sufrir la muerte y la destrucción de la herencia genética y familiar en esas guerras lejanas. A pesar de que la propia Cataluña, en la guerra aquella de 1856-60, más o menos en ese entorno de rango, en la propia Marruecos también, fue donde Prim ganó sus laureles para luego alcanzar el puesto de primer ministro, a pesar de que fue asesinado en la calle del Turco, justamente el día antes de la llegada del advenimiento de Amadeo de España, Amadeo I de la dinastía Saboya, en esa época después de lo que supuso la Revolución Gloriosa de 1868. Sí, los británicos tuvieron su Revolución Gloriosa en 1688 y por tanto el nombre a algunos tal vez les pueda confundir. La guerra, por lo tanto, tiene todas estas aristas, en donde ciertamente la Semana Trágica fue precisamente por el reclutamiento. Luego nos encontramos con otra situación complicada en 1917, con la huelga general aquella de la canadiense, lo que supuso el cierre parlamentario y la ósmosis respecto de la situación en Rusia. Pero en 1909 es importante porque de ahí deviene la situación de la Sagrada Familia, un templo expiatorio respecto de ese brote que supuso tanto dolor precisamente por ese llamamiento respecto de lo que suponía esa leva para hacer frente a esa guerra colonial en el marco del actual Marruecos. Y por lo tanto, ahí tenemos un vector interesante de explicación respecto de que si te oponías o no acudías, era un poco como podemos ver en la película Gangs of New York. En su caso, tenemos un vídeo explicando esto, pero ese momento dentro de la propia guerra civil estadounidense, en el caso de Nueva York, con las estaciones de reclutamiento, y esta gente, sobre todo italianos e irlandeses, que llegaban y les daban un fusil justo cuando le decían, ¿quieres ser ciudadano? Bueno, pues aquí tienes un fusil y venga, a la guerra. Esa recluta
cuando se hartan ciertas colectividades y dicen no, eso puede entenderse como antipatriótico, entenderse bajo la contradicción respecto de la ley y ser objeto de incoación de un expediente, y esto para ser no solamente un aspecto legal, sino también ejemplarizante para que no cunda el ejemplo, como sucedió precisamente en 1917 en el caso de los franceses, y ahí estuvo Petén bastante avispado para generar un aura, no solamente por la victoria supuesta de Verdún, sino también con este aura en 1917 atemperando esos motines que se sucedieron en el ejército francés debido a que llevaban ya 3 años largos de guerra, se estaban en las trincheras, se sentían cansados, sin ningún objetivo, porque era una situación novedosa en cierta medida en la Europa occidental, esta guerra de posiciones con trincheras, a pesar de que venía prefigurada antes de no solamente la guerra de Crimea, sino también la guerra civil estadounidense, con aquella situación desde Gettysburg, con aquella visión respecto de dos frentes en la propia carga de Pickett, que precisamente tienen que ir en dirección hacia una, bueno, débil línea fortificada, pero una especie de trinchera en cierta medida, con esos pequeños muros o esas empalizadas pero pequeñitas, pero que significaban el lugar donde podían en cierta medida atrincherarse los ejércitos tanto de la Unión como de la Confederación. Y por tanto, cuando tenemos esa situación, nos encontramos con el hecho de la necesidad de ser ejemplarizantes, de ser gente que evite el contagio, evite que esa gente que es llamada a filas deserte. Ese es el principio. El principio respecto del servicio militar, cuando en los años 70, 80 sigue estableciéndose con ciertos vectores, como por ejemplo el vasco, referido a, por un lado, como sucedió con el ámbito de la energía nuclear, que la banda terrorista ETA, en cierta medida, el soporte de la soberanía energética, en un primer término estaba completamente a favor de la energía nuclear. Y luego cambió, debido a que vio, a través de los movimientos ecologistas y antinucleares, en parte teniendo en cuenta de que, en buena medida, proyectos pacifistas, antinucleares, ecologistas, luego se ha descubierto que fueron financiados directamente por el KGB y por la Unión Soviética, especialmente en el área de la República Federal Alemana, pero no solo. Recordemos, el Partido Comunista de España, Izquierda Unida, recibió dineros del PQS hasta diciembre de 1991. Y si no pudo llevar más allá es porque el ámbito de la Unión Soviética, el día 26 de diciembre de 1991, ya no existía. Esto es interesante debido a que ese cambio de paradigma respecto a la banda terrorista ETA con el ámbito nuclear también, en cierta medida, puede hacer entender que cuando ETA ve el reclutamiento, lo ve en una doble instancia. Una, para que los que luego puedan ser asociados a la banda terrorista incorporen una cierta base de utilización militar, debido a que todos salían con una cierta instrucción, y aprovecharlo también para decir la mili con los milis, con ETA militar. Por tanto, no les molestaba el hecho de ser militares, que pensaran, oh, mejor el pacifismo, aquí con una florecilla. No, no. Era el hecho de el color del uniforme. El ser español era lo problemático, para entenderse. Pero con otra vuelta de tuerca respecto de la independencia instrumental utilizada para tener, debido a que era imposible el establecimiento de una segunda república redivida o una tercera república en España, establecida respecto de un mando comunista soviético,
era instrumental la utilización del ámbito vasco de decisión para tener una conexión con Moscú mucho más viable en cuanto a un sistema jurídico-político que pudiera establecerse. Por eso, la idea de independencia, para tener esa independencia instrumental en el caso vasco, y por eso la idea de la mili con los milis con ETA militar y no con el ejército español, a pesar de que luego utilizaron esto también con de Juana Chaos, que se metió en la primera promoción de la Archancha, para también tener una instrucción que luego pudiera ser utilizable por los comandos de la banda terrorista ETA. Todo esto, evidentemente, estaba en el magma más exterior, como era el tema del pacifismo, el antiamericanismo, el antiotanismo, debido a la percepción general en ámbito español, en buena medida, respecto de la unión de estos paradigmas respecto de la dictadura franquista, y el antifranquismo hizo causa de el no a las bases, el no a la OTAN, el no a los Estados Unidos, sobre todo desde el ámbito del centro-izquierda, a pesar de que luego el centro-derecha, en el 86, en el referéndum de la permanencia en la OTAN, se pondrá de perfil debido a instancias partidistas, a pesar de su acendrado atlantismo. Es por eso que nos podemos encontrar con un CDS que no es el PSOE, no es el Partido Comunista de España, el que toma la bandera de la derogación del sistema de milicias, del sistema de reclutamiento. En ese caballo entre el final del siglo XX y el comienzo del XXI. Será José María Aznar quien derogue el servicio militar, pero de una manera curiosa porque es algo que está en la Constitución y por tanto, salvo que cambies la Constitución, sigue simplemente técnicamente suspendido, sin efectos, que eso es el estado actual del servicio militar. El problema era ese, era que cuando esta persona se declaraba insumiso o objetor de conciencia, era objeto precisamente como de traición de alguien que se está vendiendo al enemigo. Ese era el supuesto al que se acogía aquella instrucción militar respecto de la respuesta legal a quien no quería hacer el servicio militar por la razón que fuera, ya sea religiosa, como tenemos alguna película de alguna minoría religiosa en Estados Unidos, respecto de pequeños casos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, hay películas al respecto. Cierta vez que hubo insumisos, objetores de conciencia, desertores, incluso en el ámbito británico y estadounidense, pero también en otros ejércitos. Podemos hablar de esa tercera España que se ha explicado en Bellum Artis, de todos aquellos que no quisieron ser ni rojos ni azules, sino que simplemente dijeron no a la guerra y que fueron atacados tanto por unos como por otros. Precisamente por esta idea de firmeza, alineamiento y justicia militar. El tema del liderazgo y el tener prietas las filas. Lo cual es importante por estos castigos. Luego se abrió en buena medida esa posible alternativa con el servicio social sustitutorio. ¿Cómo había servido la sección femenina respecto a las mujeres? Pues no hacían el servicio militar en el caso del franquismo. Y tenían su propia alternativa por ser mujeres. Y esto, evidentemente, en el periodo de esos años 90, provocó el ingreso en prisión de un número significativo de personas, que fue un problema creciente respecto de esa mayor masa de población joven que no quería pasar todos los meses, a pesar de que el servicio militar se fue recortando en meses, porque era en principio pues, entre 15, 18 meses, una barbaridad, y luego era cada vez menos, y finalmente acabó siendo más una rémora debido a la modernización, en cierta medida, de los ejércitos en el marco europeo, su profesionalización definitiva y por tanto su distinto cariz, incluso económico y presupuestario. Y por tanto ahí nos encontramos con esta situación en la que finalmente había que suspender las penas
y luego incluso hacer algún tipo de reconversión del ámbito de incluso indultos respecto de gente que no tenía por qué estar en la cárcel, respecto de esta situación de insumisos objetores de conciencia. Eh, finalmente nos encontramos con esta situación, primero, de la supresión de estas penas para que ya no sea objeto de causa penal, y luego nos encontramos con esa suspensión definitiva del servicio militar y que, por ejemplo, para un servidor, incluso hubo alguna carta en 2001-2002, y como había ese atenuante o elemento suspensorio de la propia instancia de el llamamiento a filas para el servicio militar, como era el eximente de estudios. Un servidor terminó el bachillerato y luego hice una carrera, pues ciertamente había ese eximente respecto de estudios, a pesar de que en su momento, en los tiempos en los que estudió Miguel Ángel Revilla, había esas milicias universitarias como sustitutivo para el servicio militar formal, lo cual se hacía, quiero recordar, en buena medida en los periodos estivales, en la época de verano, para poder ser compaginados con ese estudio universitario, cosa que con el paso del tiempo ya no fue necesario y además era motivo eximente. Pero en el momento actual nos encontramos con situaciones como la de Ucrania. ¿Ha cambiado respecto de lo sucedido hace 27 años en el Estado español la situación de Ucrania, entendiendo que hay una mayoría de gente que no ha sido instruida militarmente y por lo tanto el tema de cuántos humanos están instruidos militarmente para ser base de reclutamiento y para ser base de unidades que puedan combatir en el frente a los que tengan que, en caso de necesidad de una guerra sobrevenida, ser instruidos desde cero porque no tengan ninguna base de conocimiento de la realidad militar, no solamente de las propias armas o de el conocimiento de estrategias o de recibir órdenes del material jerárquico respecto de la instrucción militar y de la función del ejército. De todas las maneras, respecto de la vida militar cuartelaria, habría esa situación complicada en la que, por un lado, era carísimo y los países en buena medida ahora no se lo pueden permitir, salvo una reordenación presupuestaria y una reordenación de las prioridades. El tema demográfico también, que en buena medida ya se vio con el tránsito respecto del ejército profesional, que cada vez eran en principio más soldados provenientes, no de segunda, tercera generación, sino directamente de países sudamericanos, ciertamente hermanos, con legitimidad histórica respecto del virreinato, de tal y cual, pero ciertamente era un componente distinto de lo que había sido la percepción de lo que era el ejército español en el siglo XX y hasta en buena medida el siglo XIX. Hay que volver a un sistema de quintas, de milicias. ¿Amerita el mundo algo tal vez intermedio, en donde sea voluntario y haya un sistema de reserva, en donde haya una especie de servicio militar para estos voluntarios que luego puedan constituir una materia de reserva en caso de necesidad de ampliación en un coeficiente de esponjamiento del ejército de tal o cual sitio? Macron quería establecer un servicio militar universal para servir de instrucción y de socialización de los espíritus de la República. Digo los espíritus porque cuando a finales del siglo XIX nos encontramos con el hecho de que los ideólogos conservadores, siguiendo a algunos que habían sido ideólogos también españoles, Balmes, de Mestre, que tenían la idea de que no solamente los vivos podían autodeterminar el país, sino que también las generaciones muertas votaban el voto de las generaciones pasadas. Un representante de la Asamblea Nacional Francesa dijo: ojo, ya ha pasado un siglo de la Revolución Francesa, por lo tanto aquellos también votan en este sufragio de los siglos. Y eso rompió algunos esquemas bastante curiosos, pero ciertamente la idea de transmitir los valores republicanos a través de un servicio militar universal es algo que no es novedoso, querido Emmanuel Macron, pero hay quien piensa que puede ser actual. Pero
La virtud seguramente está en el punto medio, en algo intermedio, en donde no sean solamente esos escasos militares profesionales que no pueden hacer frente a una guerra abierta con unos cánones, como por ejemplo podemos ver en la guerra agresión de Rusia en Ucrania, o en otros escenarios, a pesar de que tal vez la guerra que están pensando algunos es una guerra corta, en duración, pero los ejércitos europeos, tal y como están constituidos, nos podemos entender que en munición de precisión, en Libia se vio con respecto a los ejércitos francés e italiano, solamente tienen para 2 o 3 días de combate. Y esto es complicado, sobre todo por grandes masas de carne de cañón, incluso con la utilización de norcoreanos, en el caso de Ucrania, y por tanto amerita una reflexión, no con segregación de géneros, pero sí con la incorporación de este segundo escalón, aparte del ejército profesional, en donde se supere la forma de aprendizaje que se hizo por las malas respecto de objetores de conciencia insumisos, como recordamos un día como hoy, respecto de la supresión de esas penas de cárcel, hacerlo de una manera distinta, inclusiva, hombres y mujeres, cualquier otro género que pueda haber que no sean hombres y mujeres no binarios, todo lo que sea, para incorporar a esa reserva estratégica de gente que esté familiarizada con lo militar, que esté familiarizada con el ejército, con las armas, con las estrategias, con las tácticas, y que pueda ser llamado en caso de necesidad, y que cada cierto tiempo, todos los años, tengan un llamado para un reciclaje, una actualización, con un cierto pago por sus servicios, con lo cual no es un pago extensivo a todo el mundo, se puede seccionalizar, se puede perfeccionar, que sean respecto de una rama específica, de un conocimiento práctico concreto, y que pueda hacer ese coeficiente de esponjamiento en el caso de que los zapadores, la unidad de inteligencia, la infantería, los carristas requieran una ampliación de plantilla, ya estén formados en buena medida para poder hacer esa ampliación práctica. Es una reflexión, precisamente un día como hoy, con lo que sucedió en el pasado, aprender del pasado para poder conformar un presente y un futuro mucho más razonable, habiendo aprendido todas las lecciones, tanto del pasado como también del presente, en nuestro presente europeo, específicamente en el ámbito de Ucrania, para poder afrontar el futuro con ciertas garantías para poder tener una dimensión de seguridad, de defensa, en materia de protección, debido a que sin esto todo el servicio de estado de bienestar carece de virtualidad y es destruido por la fuerza del que pone, precisamente valga la redundancia, la fuerza encima de la mesa para una ocupación militar. Por tanto, aquí estaría el asunto de la reflexión de hoy. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, berobat, beti helpian.